Bueno, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Marta Cecilia Zúñiga Rosas, soy la jueza segundo de distrito en el estado de Chihuahua y me da mucho gusto. Estoy muy contenta de compartir con ustedes el tema de los migrantes gracias al Colegio de Abogados Iura Pro Homine, así como a Difusión Chihuahua con Fernanda y Carlos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, mi experiencia atiende a 27 años y medio de servicio y durante todo este tiempo he estado trabajando con casos de migrantes. Es muy importante tener en cuenta que estos asuntos se manejan como urgentes, lo cual significa que los atendemos en días y horas hábiles, inhábiles y las 24 horas. ¿Me explico? También es importante señalar que estos casos los abordo yo en suplencia de la queja. Esto significa que con independencia de que exista alguna cuestión técnica deficiente en la demanda de amparo, yo tengo que suplir esa deficiencia y abordar y analizar el derecho humano que se está estimando como vulnerado. De igual manera, es importante considerar que en estos casos, por los derechos que se involucran, esto es la vida, la libertad, temas de salud graves en muchas de las ocasiones, cualquier persona puede promover una demanda de amparo en nombre de los migrantes. Ha cambiado bastante, sobre todo cómo apreciamos los derechos humanos a partir de la reforma constitucional de junio del 2011. A partir de este momento, los derechos de los migrantes y todos los derechos humanos tienen otra perspectiva. En este tema podemos apreciar que anteriormente eran los varones los que iban a buscar mejores condiciones de vida y por esa razón se desplazaban. Pero la perspectiva ha cambiado. En la actualidad son familias completas, adultos mayores, niños, niñas, adolescentes, los que vienen en las caravanas. Y eso, desde luego, amerita estructurar los derechos humanos y llevarlos a un punto en el que realmente las políticas públicas sean eficaces para su protección. La movilidad humana como tal es multifactorial, esto es, existen diversos factores que llevan a las personas a desplazarse. Entre estos puedo mencionarte los factores económicos que inciden precisamente en esa decisión propia de una persona de buscar mejores condiciones de vida, calidad de vida, mejores condiciones de salud y laborales. También tenemos los factores políticos. Estos muchas veces impactan en un tema de determinación forzosa y también los factores ambientales que orillan a las personas a desplazarse por razones de inundaciones, de sequías o bien la política actual de los Estados Unidos americanos a partir del 20 de enero de este año, a cargo del presidente Donald Trump, en donde se amenaza, se avecina un esquema de deportaciones de miles de personas que se encuentran en los Estados Unidos indocumentadas. Entonces, te repito, pues es multifactorial lo que orilla a estas crisis migratorias. Hablar de una afectación propiamente me parece que no es congruente con la forma en que debemos de apreciar los derechos humanos de las personas migrantes. Yo te diría que no existe propiamente una afectación para la sociedad de Chihuahua. Al contrario, se debe de procurar la cohesión social, esto es, ser empáticos propiamente con esta problemática que vivimos actualmente. ¿Y cómo afecta a los migrantes? A través de servicios que
el estado receptor, el país receptor, no los proporciona adecuadamente, en ese sentido pudiera verse afectado su estancia, por ejemplo aquí en Chihuahua. Si los servicios que se brindan son deficientes, entonces eso detona otro tipo de problemáticas sociales en materia de salud o en seguridad pública. Entonces, hablar de una afectación implica tener en cuenta que debemos de ser sensibles y debemos de procurar esa cohesión social. Entonces, más que una afectación, es un cambio en la mirada hacia la problemática. En México tenemos un marco jurídico de protección de los derechos humanos de los migrantes, tanto internacional como nacional. A un nivel internacional, puedo citarte como ejemplo los artículos 13 y 14 de la Declaración de Derechos Humanos. Nuestra Constitución, en el artículo 11, prevé precisamente esta libertad de tránsito, pero también se han desarrollado leyes secundarias como la Ley de Migración, la Ley de Nacionalidad, la Ley de Población, la Ley General para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y en Chihuahua la Ley de Protección y Apoyo a las Familias Migrantes. Entonces, el marco jurídico está, sin embargo, la aplicación, la efectividad de este marco jurídico en ocasiones dista mucho de que sea realmente efectivo. Y esto lo veo yo desde la trinchera de mi trabajo, de la función jurisdiccional, con motivo de las demandas de amparo que recibo, en donde se aprecia, ¿verdad?, que todavía falta sensibilidad, de que existen muchas omisiones por parte de las autoridades migratorias, el Instituto Nacional de Migración, o bien de las autoridades encargadas de recibir a los migrantes dentro de este contexto de movilidad humana. Dentro de los cambios legales que, desde mi punto de vista, son no necesarios, sino indispensables, es reestructurar esa regla contenida en el artículo 15 de la Ley de Migración que habla de la integración, de este tema de cohesión social. Pienso que es un aspecto que falta desarrollar mucho, tanto a nivel federal como local, y que este cambio sería un parteaguas para poder visibilizar la condición de estas personas que salen de su país, en donde fueron de alguna manera violentados, y llegan a un país en el que tiene que minimizarse esas formas de violencia. Entonces, desarrollar dentro del contexto legal el tema de la integración, que implica apreciar los derechos desde otra perspectiva. Esto es, por ejemplo, el derecho a la educación de los niños y niñas, adolescentes, procurarlo inclusive sin un documento migratorio, porque muchos de ellos no lo traen. Una catástrofe natural obliga a las personas a salir de sus hogares sin pensar en qué cosas pueden o no pueden llevar. Muchas veces no tienen esa oportunidad. Entonces, mi opinión sería esa: desarrollar la regla normativa de la integración. Desde luego, Miguel, mira, hay un caso que me impactó bastante por el grado de vulnerabilidad de la persona migrante. Se trata de una mujer adulta mayor que también tenía una vulnerabilidad en cuanto a su salud, con diversas enfermedades crónicas y con dificultad para ver. Entonces, estas personas que muchas veces no tienen una red de apoyo,
y que llegan como parte de la caravana de migrantes, hay que individualizarlas, porque la atención es especial para ellos, para poderles procurar en el estado receptor un modo de vivir su vejez con dignidad y de procurarle, ¿por qué no?, educación, porque en este caso también ella era analfabeta, y procurarle educación, la posibilidad y sobre todo un esquema de apoyo en el que ella pueda desarrollarse, porque es muy difícil para estas personas, no tienen educación y vienen cargando ya una condición triple de vulnerabilidad, por ser mujeres, por ser adulta mayor y desde luego por una condición especial de salud. Ese es un caso que me impactó bastante. La solución que se le dio fue precisamente en ese sentido de diseñar un esquema a cargo de la autoridad responsable para que pudiera ella acceder a sus derechos y también desempeñarse y tener la posibilidad de iniciar su educación. Bueno, Miguel, los derechos humanos de los migrantes son el corazón de la labor jurisdiccional. ¿Y cómo se manejan? Pues les damos el tratamiento de casos urgentes, como te lo había comentado inicialmente. Con toda prontitud se tienen que atender con independencia de la hora. Regularmente, por ejemplo, en los casos de personas desaparecidas que las familias saben que emprendieron el éxodo, porque es un éxodo, la migración, ¿verdad? Emprendieron este éxodo y que están desaparecidas, o bien los incomunicados, o bien las personas que ya han transcurrido las 36 horas que se tienen para, de alguna manera, estar en una estación migratoria y determinar su situación administrativa. En todos estos casos, el tratamiento técnico es, reitero, como urgentes, pero aplicando la suplencia de la queja también, y hemos incluso recibido demandas de amparo vía comparecencia. Y buscamos a las personas y las encontramos en una estación migratoria o en otra. La búsqueda inclusive vía exhorto se puede llevar a cabo a nivel nacional. Pienso que la colaboración es efectiva, es muy grande, pero es insuficiente, ¿sí? La Organización Internacional de Migración, las autoridades del Instituto Nacional de Migración, las autoridades federales o locales receptoras de las caravanas de migrantes, procuran en verdad diseñar políticas de atención, pero la realidad, los hechos, los medios de comunicación nos reflejan muchas veces que existe insuficiencia en ese sentido. Entonces, se necesitan mayores apoyos, definitivamente, y es mucha la necesidad y sobre todo apreciar los casos de manera casuística. Cada uno tiene una visión distinta. Muchos que quieren quedarse a trabajar, otros su paso es muy rápido, pero se presentan muchos obstáculos en ese camino. Viven extorsiones, robos, secuestros. A veces ¿cómo se llaman? Las empresas que están diseñadas para prestar el servicio de transporte no les venden boletos porque no tienen una identificación. Entonces, en muchos de esos casos
hemos concedido el amparo, he concedido el amparo para flexibilizar todos esos aspectos y que las autoridades sean más sensibles a esta problemática. El Juzgado Segundo de Distrito aquí en el estado de Chihuahua, desde luego que cuenta con los recursos materiales y humanos para atender este y todos los casos que son sometidos a mi consideración. Es importante destacar que hemos tenido turnos en donde la demanda es mucha, son muchas las demandas que se atienden en comparecencia o presentadas vía electrónica o también de la mano con muchos exhortos que se tienen que diligenciar por la naturaleza de los derechos que se involucran en estos casos, como la libertad, la vida, la salud. Entonces, ahí es donde entra esa parte que nos distingue como Poder Judicial de la Federación, que es la vocación y el espíritu de servicio. ¿Sí? No importa cuántas demandas sean, las tenemos que atender y las tenemos que diligenciar todas. Mi visión es que tenemos que desarrollar la regla de la integración. Recordemos que la migración puede constituir un punto importante para desarrollar las comunidades. Y prueba de eso está en que Estados Unidos de América tiene dentro de su población trabajadora a un grupo importante de mexicanos que algunos en situación regular, otros en situación irregular, pero constituyen una fuente de trabajo, una fuerza importante para la economía de Estados Unidos. Entonces, mi visión es que en este desarrollo de la integración de las personas y cohesión social, se pueda diseñar un esquema sobre todo de trabajo y educación, para que no sean como una carga, sino un aspecto de productividad valioso para la comunidad, a través del trabajo, desde luego. El papel del Poder Judicial de la Federación es muy importante dentro de todas las problemáticas sociales. Particularmente hablando del tema de la migración, las sentencias que emitimos los jueces, juezas, en protección de los derechos humanos de estas personas en movilidad humana, tienen que impulsar las políticas públicas, tienen que orientarse a desarrollar las estructuras sociales y también a cambiarlas, a avanzar precisamente en esta protección de los derechos humanos. Bueno, el Consejo estimo que debe orientarse hacia legislar sobre el desarrollo de esta regla de integración. Es importante señalar que los congresos locales tienen esa facultad para legislar. Muchas veces se confunde y se dice, no, es que todo es competencia de la Federación. Y no es así. Sin duda, el Congreso de la Unión tiene facultad exclusiva para legislar en materia de ciudadanía de los extranjeros, naturalización. Sin embargo, el desarrollo de los derechos humanos de los migrantes deriva propiamente de esa obligación que nace del artículo 1 de la Constitución de proteger, de respetar, de garantizar los derechos humanos de las personas. De ahí que pueden hacerlo dentro del ámbito de la competencia local, que sería precisamente en aras de favorecer y diseñar esquemas que resulten más protectores a estos derechos. Pues el mensaje para la sociedad sería
que debemos sensibilizarnos todos, todos. Es una problemática que va de la mano con la historia de la humanidad. La migración la entendemos nosotros como parte de esa historia, en la medida en que desde las tribus nómadas que tenían que desplazarse de un lugar a otro para conseguir su alimento o protección, o ejemplos más actuales como la invasión a Ucrania o la política pública del presidente Donald Trump, nos llevan a entender que si no partimos de una posición sensible, pues no vamos a alcanzar grandes avances en esta problemática. Y sensibilizarnos es dejar de lado todo argumento racista, xenofóbico, estereotipado sobre la persona del migrante. Entendamos que estas personas han salido de su país, muchos sin nada, y nada es nada, ¿sí? Entonces, nosotros en determinado momento podemos encontrarnos en la misma situación. Recordemos que el tema de la migración es en parte una decisión, pero también los casos que he comentado, algunos políticos y otros ambientales, esos factores son forzosos, es migración forzosa. Incluso algunos aspectos que vivimos aquí en el estado, como el desplazamiento forzado, es una forma de migración interna y tenemos que ayudar a las personas a ser empáticos y sensibles con ellos. Muchas gracias. Al contrario, agradezco mucho a ustedes la oportunidad de compartir estas ideas.